150 episodios de Tu Dinero en Acción. En el episodio de hoy de nuestro podcast celebramos esa bonita cifra, además de hacer balance de lo que ha sido la quinta temporada de nuestro podcast, en uno de nuestros episodios reflexivos en los que yo me dedico a pensar en alto sobre retos profesionales y situación del mercado, retos sociales y por supuesto algunos retos personales, tratando de sacar algunas conclusiones más filosóficas, no solo sobre inversión, sino también sobre la vida en general. Espero que os guste el episodio de hoy. Por supuesto, os envío mis agradecimientos sinceros por todo el feedback y la audiencia que nos habéis dedicado en esta quinta temporada de nuestro podcast. ¡Empezamos! Tu Dinero en Acción, episodio 150. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dinero en Acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración para un podcast de finanzas en España, con más de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En este episodio 150, bonita cifra, celebramos esta cifra tan redondita. Si nos lo llegan a decir en 2022, cuando empezamos, que 4 años después estaríamos grabando nuestro episodio 150, probablemente nos habría parecido increíble. Pues aquí estamos 4 años y 150 episodios después, grabando lo que es la despedida de la quinta temporada, titulado Frente a todo tipo de contratiempos. En estos episodios reflexivos ya sabéis que me gusta hablar no solo sobre cuestiones relacionadas con la inversión, sino también sobre mi filosofía de vida, y son episodios más, digamos, de pensar en alto y contaros, por supuesto, lo que ha sido la quinta temporada, cómo ha ido evolucionando. También os hablaré de retos profesionales y sobre todo de la situación actual del mercado para nuestra filosofía de inversión concreta, que como sabéis es Quality Investment, la inversión en empresas de calidad. Y también hablaremos de retos sociales en cuanto a vivienda, seguridad, etcétera, y algunas cosas que me están pasando de primera mano y que creo que no solo nos están pasando a nosotros, sino creo que a una generación completa nos estamos enfrentando a retos importantes que generaciones anteriores no se habían enfrentado, y por supuesto a retos personales a nivel de salud, retos deportivos y cómo afrontar las dificultades con las que yo ya me empiezo a encontrar poquito a poco conforme van pasando los años. Espero que os guste este episodio más reflexivo en el que despedimos la quinta temporada y por supuesto abierto a que nos enviéis vuestro feedback y vuestros comentarios. Entonces, empezando con lo que ha sido la quinta temporada del podcast Tu Dinero en Acción. Como siempre, sabéis, ya en la despedida de la cuarta temporada yo siempre lanzo algunas reflexiones sobre lo que ha ido pasando a lo largo de los episodios que forman la temporada. Y bueno, siempre hay conclusiones positivas y algunas que nos hacen reflexionar sobre pues algunos posibles cambios o sobre cómo ir afrontando las temporadas siguientes. La temporada, como suele suceder en nuestro podcast, ha ido de más a menos. Es verdad que al principio de la temporada ha sucedido 2 años consecutivos que ha habido eventos geopolíticos, a principios de 2025 con los aranceles y a principios de 2026 con la guerra de Irán, que por lo general tienden a generar más atención en qué invertir o cómo afrontar esta volatilidad o qué estamos haciendo con la cartera. Siempre son episodios que generan fuerte atención y que la gente, cuando hay incertidumbre, pues suele estar más pendiente de lo que contamos, ¿no? También, por supuesto, no solo lo atribuimos a factores externos, sino que también estoy seguro de que conforme a nosotros se nos van terminando los asuntos de los que hablar, cada vez nos va costando más encontrar temas nuevos en los que podamos aportaros. Podemos ir haciendo volumen 2 y volumen 3 de ciertos temas de los que ya hayamos hablado, pero queremos evitar caer en hacer episodios demasiado repetitivos. Entonces, bueno, pues cada vez vamos haciendo más episodios de resultados empresariales. Sabemos que para una parte de la audiencia esos episodios son más técnicos, son más densos, son más difíciles de seguir. Y entonces, aunque históricamente los episodios de resultados eran los que más audiencia tenían, en los últimos tiempos no sabemos si porque ha ido cambiando el tipo de audiencia que nos sigue, los episodios de resultados ya no tienen tanta audiencia. Tratamos de traer entrevistas y también es verdad que los episodios de entrevistas le interesan a una parte concreta de la audiencia que sigue a esa empresa, a ese consejero delegado o a ese director financiero, pero no a toda la audiencia, y también son episodios que tienen menos audiencia, pero en general ha sucedido como en la temporada anterior, que entre diciembre y marzo se produjeron los picos de audiencia con picos de 1000 y pico, 1500 escuchas en el día de la publicación del episodio en lo que sería Spotify y el resto de plataformas, y también pues 1000 o 2000 en YouTube. La suma total, los picos de la temporada andan, como pasaba en la temporada anterior, en torno a 3000, 4000 escuchas.
y no hemos llegado esta temporada a superar los máximos de la temporada previa. Y luego a lo largo de los meses también me atribuyo una parte de responsabilidad, no sé si por menor tiempo, mayor hartazgo, más digamos cansancio en la necesidad de todas las semanas meter en nuestra rutina el buscar un tema, preparar los guiones y todo el proceso de edición y publicación, pues también me ha ido costando más tiempo o me ha ido costando más encontrar el tiempo para responder a todo ese feedback, a los comentarios, encontrar temas innovadores. Y sé que por los comentarios que nos habéis ido enviando, pues la temporada empezó muy fuerte con algunos temas que gustaron mucho y luego poco a poco, pues digamos que nos fuimos diluyendo y ahora mismo pues los últimos episodios de la temporada están teniendo la mitad de audiencia que los de principio de la temporada. Iremos viendo cómo solucionar esto, pero es verdad que todo este tipo de factores de menos audiencia, más hartazgo y más dificultades para encontrar temas innovadores o que aporten, es un bucle que se retroalimenta bastante y yo trato de romper ese bucle, especialmente cuando empezamos con muchas ganas después de la parada estival, encontrando temas incluso pues incluyendo contenido gráfico o trayendo entrevistas que tenemos algunas interesantes para comienzos de la temporada que viene, pero al final pues la realidad es la que es. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que para nosotros el podcast es un medio, no es un fin. Incluso en los tiempos recientes hemos tenido algunas propuestas de monetización o colaboración pagada para que convirtiésemos el podcast en una vía de ingresos y nuestro no ha sido rotundo, es decir, nunca vamos a monetizar el podcast porque para nosotros el principio del podcast, que es una vía de comunicación con nuestros partícipes para que sepáis qué es lo que se está haciendo con nuestros ahorros y qué decisiones tomamos, es inamovible. Si nosotros convirtiésemos el podcast en un fin, perderíamos el foco en lo verdaderamente importante, que es la gestión, el asesoramiento de nuestros ahorros. Con lo cual, dado que nosotros no somos podcasters, no somos youtubers, la asignación de recursos necesaria para competir en un mundo en el que al final la generación de contenido tiene pocas barreras de entrada y cada vez hay más proyectos chulos centrados por y para ese fin, con 40 horas a la semana, no de una persona, sino de varias personas, asignando muchos recursos a la edición, la publicación, los materiales tipo short, que es lo que fomenta esa viralidad y la generación de nuevas audiencias y que te conozca un nuevo público, pues nosotros nos vemos muy limitados en ese aspecto. Entonces nosotros siempre estamos en la disyuntiva de decir, pues al final, ¿qué es lo que ha pasado también? Y hay que decir las partes buenas. En esta temporada hemos pasado de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify, no de 4,8, no de 4,9. Es muy difícil, como siempre va a haber a alguien que no le guste y que te ponga una valoración baja, para tener 5,0, es decir, tienes que estar por encima del 4,95. Eso implica que prácticamente la totalidad de nuestra audiencia nos está valorando con 5 estrellas. Eso es un feedback muy positivo. Y además también hemos recibido muchos comentarios a lo largo de la temporada de pues cuánto valor nos aportáis, qué relevante es para nosotros vuestro podcast, sois mi rutina del viernes y del sábado cada semana, no lo dejéis o mantener este proyecto a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un balance entre una audiencia muy fiel que nos valoráis mucho y que os gusta mucho lo que hacemos y dificultades muy serias para que crezca el proyecto. Entonces, en esa disyuntiva nos encontramos siempre, nos mantenemos como un podcast de nicho y no crecemos. Yo soy del pensamiento en el que los proyectos, en el momento en el que no avanzan, tienden a diluirse con el paso del tiempo. Por eso siempre me gusta, en todos los aspectos de mi vida, y ahora iremos hablando de otros aspectos importantes de mi vida, empujar para que como mínimo no decrezcas, ¿no? Es decir, intentar crecer o dar pasitos en la medida de lo posible dentro de la horquilla de posibilidades de cada uno, que sabemos que somos un contenido de nicho y que nunca vamos a tener las grandes audiencias de los podcasts que tienen, ya no de entretenimiento, incluso de los grandes podcasts de finanzas a nivel de audiencia en España, pero que dentro de nuestra horquilla demos pasitos en la medida de lo posible para ir mejorando, para ir trayendo mejor contenido, para mejorar en la medida de lo posible este crecimiento orgánico de que la gente lo comparta y haya temas que sean chulos y demás. Pero en todo caso, al final pues sí que nos vamos encontrando con esa dinámica de que cada vez nos cuesta más encontrar temas innovadores de los que hablaros. A nivel de España, para traer entrevistas en español también nos va costando y exploramos la posibilidad de decir, bueno, pues nos dejamos de centrar en consejeros delegados o directores financieros de empresas
que nos parezcan interesantes porque esté pasando algo o incluso en las que ya estemos invertidos y nos abrimos a entrevistas de otro tipo de contenidos que puedan ser interesantes en materia de inversión, pero que no sean solo directivos, pues podría ser una posibilidad. También dejadnos en comentarios si os parecería interesante que trajésemos más entrevistas de otro tipo de perfiles. Por supuesto, agradezco muchísimo todo el ejercicio que hacéis de mandarnos consultas. Creo que los últimos consultorios que hemos hecho han sido de los que más han gustado y eso es porque vosotros nos habéis enviado una masa crítica de temas para comentar que sin duda han sido interesantes y que han gustado a una parte muy importante de la audiencia. Y en general, pues siempre se van a seguir produciendo situaciones de mercado dignas de comentar. Sabemos que en los últimos años no es que se haya reducido la volatilidad en los mercados, sino que ha habido acontecimientos que más bien al contrario la han incrementado. Con lo cual siempre tendremos capítulos de situación de mercado, por supuesto seguiremos con resultados empresariales. Quizá los episodios divulgativos es donde ya nos va costando encontrar materia nueva. También consideramos la posibilidad de sacar un contenido más corto que pueda ser interesante para gente que sepa poco de inversión y que tenga preguntas básicas sobre cómo afrontar decisiones financieras en su día a día, y también es algo que exploramos. Pero pues tenemos bastantes preguntas sin resolver en cuanto a que no sabemos cómo afrontarlos y dedicarle más recursos a labrar ese contenido, digamos, a trabajarlo mejor de manera que sea más visual o no, y los posibles entrevistados y los temas de divulgación sobre qué puede ser que aporte a la audiencia. Con lo cual siempre bienvenido vuestro feedback en una temporada que os digo que para nosotros el podcast es completamente inamovible, no solo porque una parte importante de los partícipes de nuestro proyecto nos comentáis que para vosotros es útil para manteneros informados, sino porque de vez en cuando se producen acontecimientos que para mí son pues esas cosas mágicas que os decía, bueno, en las partes altas de la temporada 4.000 o 5.000 escuchas, en las partes bajas pues 1.500, 2.000, pues claro, nosotros es que en nuestro proyecto, más allá de Nildes, yo y nuestras propias familias, que tenemos todos nuestros ahorros invertidos, somos copartícipes del proyecto, pues es que somos 300. Pues claro, pues en función del momento de la temporada hay entre 1.700 y 4.700 personas que no sabemos quiénes son, que la mayoría de ellos no nos contactan nunca, pero que están ahí, que de manera mágica nos siguen escuchando cada semana. Con lo cual, solo con que de vez en cuando alguno de ellos nos contacte, pues para darnos feedback o para interesarse por nuestros servicios, pues ya tiene una razón de ser más allá de la propia comunicación, del trabajo de preparación que a mí me ayuda mucho a ordenar las ideas en mi cabeza, ponerlas por escrito y tener un histórico de lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo. Pero en general, bueno, pues digamos que como pasó en la temporada pasada, cosas muy positivas y otras sobre las que nos mantenemos un poco reflexivos sobre cómo afrontar siguientes temporadas. Vamos ahora con un poco la parte más, digamos, de reflexiones tanto profesionales como vitales de lo que han sido para mí tanto mi trabajo como cuestiones más personales, familiares en estos últimos tiempos, en los que yo intento con mi propio ejemplo o con cosas que me pasan a mí que creo que pueden ser útiles para algunas personas, especialmente de mi generación, pero también intento siempre que a los que vienen por detrás, digamos, a los más jóvenes, pues que en el momento en el que puedan aprovechar cosas que yo diría, joder, pues cómo me gustaría haber hecho esto hace 10 o 15 o 20 años. Pues si puedo no dar consejos, porque yo es que tampoco me veo no creo que esté en disposición de darle ningún consejo a nadie, ¿no? Pero contar mi experiencia para que si alguno puede ahorrarse tiempo o tener algún tipo de aprendizaje que le sea útil, pues más allá de la inversión, creo que pues intentar aportar mi granito de arena a que todos seamos un poquito mejores, ¿no? Entonces, empezando quizá por la parte que más le interesa a todo el mundo en un podcast de inversión, ¿no? Los retos profesionales a los que yo me estoy enfrentando en los últimos tiempos en cuanto a la situación del mercado. Todos creo que he contado aquí en diversas ocasiones lo que ha sido las diferentes fases de gestión de nuestra cartera principal de acción global y lo que ha ido pasando desde la recuperación post-2022 con 2 años muy buenos, 23 y 24, y especialmente lo que ha pasado desde principios del 25 de los aranceles en un entorno de tipos de interés más alto, acontecimientos geopolíticos muy relevantes, pandemia global, guerra en Ucrania, a continuación aranceles, guerra en Irán, y que no vamos a poner ningún tipo de excusa porque los acontecimientos
inesperados, los acontecimientos geopolíticos, no son la excepción, son la norma a lo largo del tiempo. Es decir, siempre pasan cosas. Es verdad que, si me permitís mirar un poquito hacia atrás, que en el plazo de 5 o 6 años hayamos tenido tantos eventos extraordinarios que han afectado especialmente a una temática de inversión como ha sido la energía, que nosotros no tocamos y que además afecta a la inflación y eso a los tipos de interés que nos afecta negativamente en nuestra filosofía de inversión, pues creo que siempre digo aquí, ¿no? Solo basta con que tengamos una época tranquila para que muchas de las empresas que tenemos nosotros en cartera florezcan y sin embargo, pues sectores como banca, energía o ciclo de CAPEX en materiales, refrigeración, semiconductores, todos ellos sectores de baja calidad y muy cíclicos que a nosotros no nos afectan para nada positivamente en la cartera porque no invertimos en ellos, pero sí que han tirado del mercado en los últimos tiempos, pues creo que eso en algún momento debería revertir. Es verdad que, pues por ejemplo, esta semana hemos tenido el tema de, parece que ya definitivo, un acuerdo en Irán, el petróleo ha caído con mucha fuerza, eso ha hecho que los tipos de interés o las expectativas de inflación empiecen a moderarse y eso implica que el mercado deja de atender tanto a empresas energéticas o que dependen de pues ese nivel de inflación alto, etcétera, y ha empezado a atender un poquito más a esas empresas de calidad muy resistentes y que crecen, y entonces una tasa de descuento más alta les ha penalizado y mucho durante los últimos tiempos en sus múltiplos. Quería poneros aquí el ejemplo de Terry Smith, ya he hablado aquí del caso de Fansmith. Para que os hagáis una idea, para que sepáis un poco lo que está pasando con nuestra filosofía de inversión concreta. Nosotros, hay algunas empresas en las que invierte Fansmith que nosotros no las tenemos, como son pues, Consumer Staples y demás, consumo defensivo, pero compartimos bastante filosofía de inversión en cuanto a negocios recurrentes, poco cíclicos, de márgenes altos, con ventajas competitivas que protejan un retorno sobre el capital invertido elevado a lo largo de los años, etcétera, etcétera. Hace unos años, cuando Terry Smith tenía un retorno anualizado desde su comienzo de más del 15% anual, no recuerdo en qué blog, foro, red social, la tengo anotada porque me marcó mucho, había leído una frase que decía: cásate con alguien que te mire como los inversores de Terry Smith lo miran en sus conferencias. Y apareció una imagen en la que pues, Terry Smith estaba dando su conferencia anual y aparecían los señores que estaban en las primeras filas, muy british, ellos muy vestidos, muy elegantes, y lo miraran con una cara de admiración, o sea, como que se les caía la baba al escucharlo hablar, por supuesto acompañado porque los retornos de los últimos años habían sido buenos. Terry Smith ya lleva un poquito más de tiempo porque su recuperación del 23 y el 24 no fue tan fuerte, es verdad que la caída de 2022 tampoco lo fue, con retornos muy por debajo de la media del mercado, de hecho, pues menos de la mitad del retorno en los últimos 3 años de lo que hemos hecho nosotros. Y desde entonces, desde el pico de 2021, lleva con salidas de fondos, o sea, redemptions o reembolsos de su fondo principal, constantes durante todos estos últimos años. De hecho, si miramos en Dataroma sus principales posiciones, hay algunas rotaciones pequeñas que pues son rebalanceos de cartera, etcétera, y en la gran mayoría de las posiciones ves el porcentaje de ventas tan grande que está teniendo que hacer. Básicamente, pues el fondo llegó a tener 15.000 millones y está ahora mismo me parece que tiene 5.000. O sea, 2/3 del fondo se le han reembolsado en los últimos 4 o 5 años, lo cual es una verdadera barbaridad para un inversor que creo que no ha perdido su criterio en los últimos tiempos. Pero los inversores, cuando una filosofía de inversión concreta no les sonríe, pues lógicamente van buscando perseguir los retornos pues en energía o en banca, porque están los tipos de interés más altos y la economía está fuerte y hay mucha inmigración y eso es bueno para los bancos, o en el ciclo de CAPEX, semiconductores, etcétera, 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 ¿no? De hecho, también he leído algunas frases en los últimos tiempos en redes sociales de inversores que decían, joder, es que ¿qué hago con dinero en Visa o Mastercard que llevan meses sin hacer nada cuando puedo comprarme SanDisk o Intel o Micron que están subiendo cada día y entonces pues que eso no es dinero muerto, ¿no? Es completamente imposible saber cuándo ese ciclo terminará y cuándo los que estamos con cara de tontos, como decían también los inversores en valor en la época 2019-2020 y ya vemos lo que les pasó después, cambiarán las tornas o el mercado empezará a atender a la calidad de los negocios. No sé cuál será el catalizador, no sé si pues que se solucione la guerra de Irán o a continuación puede haber una paz en Ucrania, 2 zonas intensivas en energía. Pues claro, dicen, no, es que ¿cuánto acierto tuvieron los inversores en energía cuando estaba el petróleo bajo en comprarlo porque
había desequilibrios entre la oferta y la demanda y la transición a renovables no iba a ser tan rápido, pero va, es decir, al final, por supuesto que dependeremos en algunos medios de transporte, en particular de las energías fósiles, pero yo creo que el ser humano ya ha solucionado las posibilidades de tener fuentes de energía renovables mediante solar, eólico, almacenamiento, etcétera, y por supuesto en los países en los que se han dado cuenta que la nuclear, que no es intermitente, es fundamental para el mix. Yo creo que la tendencia hacia utilizar cada vez menos combustibles fósiles es inamovible. Pero también yo creo que algún inversor que le haya ido muy bien en energía en los últimos 5 años debería reflexionar sobre cuánto ha sido acierto y cuánto ha sido suerte, porque ha tenido en 4 años 2 eventos geopolíticos en 2 zonas tan intensivas de energía, por el gas como Ucrania y por el oil and gas como Oriente Medio. A mí no me gustaría particularmente invertir de una manera en la que el devenir de mis inversiones dependiese de que hubiese guerras en zonas del mundo. Por supuesto, las guerras se producen, pero yo creo que también habría que reflexionar sobre cuánto ha sido acierto y cuánto ha sido coyuntura. En todo caso, ya veremos cómo es la coyuntura, pero creo que ya he insistido aquí en algunas ocasiones. Yo me estoy enfrentando a retos profesionales importantes porque, lógicamente, también algunos de nuestros inversores están viendo, joder, pero es que tengo otro fondo que de puro tecnología de semiconductores o tengo uno de energía, etcétera, que está yendo mejor. ¿Por qué esta cartera no está subiendo este último año y medio, 2 años? Bien, lo peor que podríamos hacer nosotros en este escenario es ir persiguiendo los retornos allá donde veamos que hay algo que sube porque tenemos empresas que no están funcionando, a pesar de que en la gran mayoría de los casos, las empresas que nosotros tenemos en cartera son casos muy aislados, muy aislados, en los que han tenido una ralentización, un deterioro fundamental. La gran mayoría de nuestra cartera ha seguido con sus crecimientos de doble dígito anualizado a largo plazo, mientras el mercado, en un entorno de más inflación y tipos más altos, cada vez paga menos por sus múltiplos. Lo he dicho aquí en algunas ocasiones, cada vez paga un múltiplo menor por sus beneficios. Lo he dicho en algunas ocasiones aquí también, igual que la expansión de múltiplos hacia arriba tiene un límite. Estos días, por supuesto, no solo la parte de CAPEX de la IA, de los centros de datos, y la parte energética de los conflictos geopolíticos ha generado atención, sino que todo lo que huela aeroespacial, como innovadores, que cuando decían Warren Buffett, no, es que es más fancy, digamos que es un poquito más cool invertir en una empresa que lanza cohetes, y eso lógicamente se ha plasmado en la realidad como una empresa que exactamente lo que hace es lanzar cohetes. Lógicamente he recibido muchas preguntas estos días. Oye, ¿qué te parece lo de SpaceX y demás? Yo creo que cualquiera que estudie un poco la historia de Elon Musk, y nosotros somos accionistas de Tesla, es difícil no admirar lo que está haciendo en SpaceX. Cualquiera de las 3 divisiones que mires, sea el lanzamiento al coste más bajo posible de grandes cantidades de masa al espacio, ya veremos toda la parte de centros de datos orbitales, etcétera, como la parte de computación para inteligencia artificial, como la parte de Starlink, que es la única rentable ahora mismo, pues es como resolver, igual que en el caso de Tesla, que puso 3 sectores enteros patas arriba, energía, transporte y en camino de mano de obra también, pues no admirar la capacidad de resolución de problemas complejísimos, que ahí es donde está, ya lo dicen ellos muchas veces, ¿no? Si tú resuelves los problemas más difíciles, va a haber una parte de la sociedad que va a estar dispuesto a pagarte por esa solución que estás aportando. Esto no tiene nada que ver con la valoración de SpaceX. Al final, pues dice la gente, no, es que esto tiene 20.000 millones en ventas. ¿Cómo que puede capitalizar? Por supuesto, yo lo puse en Twitter, ¿no? En el momento en que me decían, joder, es que sale cara. Todo el mundo decía, sale cara. Y yo decía, pues que esto, es matemático. Todo el mundo diciendo que sale carísimo. Como mínimo los primeros días esto lo va a hacer bien. ¿Por qué? Pues porque al final dices, no, es que son 3 trillones. Bueno, 1.75 trillón, billones para los españoles, millones de millones. Y entonces es que esto es una barbaridad. Claro, pero hay que tener en cuenta que el porcentaje que realmente están listando en el mercado es pequeño, ¿no? Claro, va a haber tantos fondos temáticos, inversores institucionales que tengan que incorporar esto a cartera porque su capitalización implica que si quieres tener exposición al sector aeroespacial, que hay mandatos que necesitan tener esa exposición, pues va a haber una demanda latente de inversores que no hayan podido acceder en la época privada o que simplemente por su regulación no les permitían tener una empresa privada en cartera y que tan pronto se convierte en público la van a comprar irremediablemente. Y para ellos
No es la valoración lo que motiva la decisión de comprarla o no. Pero claro, también como inversores en valor debemos pensar que a 150 veces las ventas, tarde o temprano el mercado va a decir, bueno, ¿y en qué plazos? Por supuesto que las ventas van a crecer y por supuesto que los márgenes se van a expandir. Eso, o sea, ya creo que nadie lo pone en duda, ¿no? Pero ¿en qué momento el mercado empezará a decir, bueno, a lo mejor a 80 veces las ventas es razonable? Y claro, si se te comprime el múltiplo la mitad, o en ese momento has duplicado ventas, o es muy difícil que lo hagas bien como inversor desde aquí. Ayer martes, hoy estoy grabando miércoles 17 de junio, ayer martes empezaron a cotizar las opciones de SpaceX y en la primera hora de negociación se negociaron 18.000 contratos call Strike 380 a este viernes. O sea, a 3 días después, las acciones en ese momento estaban moviéndose en el entorno de 200. Esto es, por supuesto, hay inversores que venden calls sobre o cubiertas o descubiertas porque hay muchísima volatilidad y esa volatilidad implícita hace que las primas coticen a precios muy elevados. Pero cuando alguien está vendiendo esas calls, hay alguien que las está comprando. ¿Esto qué quiere decir? El nivel de especulación, 18.000 contratos, cada contrato son 100 acciones, multiplicad 18.000 por 100 por 380 del strike para tener el valor nominal. Esto implica que había inversores que estaban comprando una gran cantidad de contratos call el martes, con la acción a 200, especulando con la posibilidad de, a lo mejor no llega a 380, porque si no llega a 380 esa call vale 0 el viernes en 3 días, pero que sí que estaban especulando con que ese rally alcista, a lo mejor se va de martes a miércoles de 200 a 300, a la call si la vendes rápido ya le ganas dinero. Esto es un entorno, digamos, un caldo de cultivo de hype, sectores, muchos inversores retail especulando con contratos de muy corto plazo, que esto es pura apuesta, o sea, esto es ruleta rojo-negro básicamente, que es un entorno, un caldo de cultivo que a mí como inversor en valor, como mínimo me hacen permanecer prudente. Creo que como mínimo deberíamos decir, jolín, está todos los flujos del mercado en un sector, todos los flujos del mercado hacia lo que es IA, centros de datos, ola de CAPEX, etcétera, y luego todo lo de la energía que hemos comentado, que se retroalimenta porque la inteligencia artificial es muy intensiva en energía. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Digo, pues frente a todo tipo de contratiempos. Bueno, pues yo me he encontrado diversificando un poquito más la cartera y añadiendo a cartera algunos negocios de extremada calidad que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial, muy recurrentes, con buenos márgenes y que por primera vez en una década, algunos de ellos llevo más de 10 años siguiéndolo, he encontrado una configuración precio-recompensa o digamos calidad del negocio y crecimiento al precio que cotiza que me parece muy, muy atractiva para los próximos años. Iremos divulgando digamos comunicando en las próximas fichas de cartas trimestrales cuáles son algunos de esos negocios que hemos incorporado a cartera, pero a lo mejor a riesgo de parecer menos cool o menos, digamos, fancy o, digamos, subirme menos a la ola, me siento más cómodo perseverando en nuestra filosofía de inversión y aprovechando las rebajas precisamente en empresas de alta calidad. ¿Esto quiere decir que yo nunca tendría SpaceX en cartera? Hombre, tenemos Tesla con muy buenos resultados, tenemos Tesla desde 2022-2023 a unos precios medios en torno a $150 por acción y están por encima de 400. Creo que SpaceX lo va a hacer muy bien como empresa a largo plazo, pero necesitamos encontrar una de esas configuraciones en las que no solo los fundamentales sean buenos, sino que nuestra TIR como inversores también sean buenos. Tesla ha sido una compañía que ha tenido enorme volatilidad a lo largo del tiempo, en cualquier plazo que lo mires, 1 año, 5 años, y desde la fundación o desde que salió a cotizar es una compañía de las pocas que existen en el mercado que lleva más de 15 años componiendo por encima del 40% anual, ojo a la barbaridad, o sea, 15 años a más de un 40% anual compuesto, lo cual es una generación de valor extrema, no solo para Elon Musk, sino para todos los que le han acompañado en ese proyecto, entre ellos nosotros, estos últimos 3-4 años. Pero Tesla por el camino ha tenido varios episodios de caídas de más del 50% y concretamente uno, el de los finales de 2021 hasta principios de 2023, de más de un 75% de drawdown. Dudo mucho que SpaceX vaya a tener una volatilidad inferior a la que ha tenido Tesla y seguro que pasará por esos episodios. Y como siempre digo, a quien le interese un negocio y lo tenga estudiado, pues simplemente paciencia porque pasarán los trenes correctos. Subirse a las olas de hype. En los últimos tiempos hemos visto que las salidas a bolsa
en los que la gran mayoría de la generación de valor se la llevan los que venden en el momento del IPO, es muy difícil que en esos entornos, ya me decía 135, imaginaros por encima de 200 que ya están ahora mismo en pocos días, que tengas una configuración en la que a 3-5 años vista puedas obtener un gran retorno. Sin embargo, en esos momentos en los que aumenta mucho el pesimismo y basan las rebajas y tienes los deberes hechos, puedes encontrar configuraciones interesantes que te permitan no solo tener un buen negocio, sino tener una buena inversión. En definitiva, veis que nosotros en nuestra filosofía de inversión concreta, a pesar de las incontables horas de trabajo que existen en las empresas de nuestra cartera, nos encontramos frente a algunos contratiempos a nivel profesional. Pues bueno, paciencia frente a todo tipo de contratiempos, como diremos al final del episodio en la nota que os quiero transmitir. Pasamos a algunos retos más, digamos, personales en cuestiones que me están pasando a mí, pero que creo que son retos que también está enfrentando nuestra generación en general. Está en boca de todos los problemas que tenemos en la vivienda a día de hoy. Una generación completa está teniendo serias dificultades para independizarse con precios tanto de alquiler como de compra que han subido muy por encima de lo que han subido los salarios, el poder adquisitivo de la gente. Os voy a contar una pequeña experiencia que he tenido yo a nivel particular, porque quizá los 3 pilares fundamentales que a mí me hacen mantenerme estable, que me hacen mantenerme motivado y que me hacen seguir empujando día a día frente a todo tipo de contratiempos, como dice el título del episodio, son, en primer lugar, la familia, en segundo lugar, el trabajo, en tercer lugar, mis aficiones, deportes, estado físico, esas, siempre digo, endorfinas o serotoninas, pues todas esas sustancias naturales que, pues cuando tengo un mal día o me voy a correr o hago ejercicio, etcétera, y son esos, digamos, familia, trabajo, deporte. Acabamos de hablar de trabajo en las situaciones de mercado, vamos a la parte de la familia, luego hablaré de algunas reflexiones también sobre los hijos y sobre mi hijo Roque, cómo está creciendo y las cosas que nos están pasando, pero un proyecto importante que teníamos a nivel familiar era la posibilidad de pues, reformar una vivienda, porque en algún momento crecerá la familia y queremos tener una vivienda, pues siempre digo aquí, ¿no? El ahorro está muy bien, el interés compuesto a largo plazo, todo esto, pero que al final utilicemos el dinero para los proyectos vitales que son relevantes para nuestra felicidad. Pues no sirve de nada llegar a la jubilación y ver que tus hijos ya son mayores y que tú tienes un montón de dinero en la cuenta y dices tú, pero si no lo disfruté cuando tenía 30, 40, 50 años, que es cuando tenía la salud. Hablaremos a continuación también del tema de salud, ¿no? Pues entonces para mí es fundamental, aunque tenga menos dinero en la cuenta, tener una casa mejor en la que si mi hijo crece, pues poder verlo jugar allí, que tenga un espacio para jugar y que si tenemos otro hijo, pues estemos cómodos. En el momento en el que, pues mi hijo ahora me dijo, papá, vemos el partido de España juntos o vemos una peli, pedimos una pizza, etc. En ese momento Roque acaba de cumplir 6 años y no cuando tenga 14, 15, 16 años y empieza a decirme, papá y mamá, me voy con mis colegas por ahí, ya no paro demasiado en casa y estemos pues ya más mayores, mi mujer y yo en casa, digamos, ay, pues qué casa tan bonita, pero es que ahora ya no la podemos disfrutar porque nuestros hijos ya están fuera, ¿no? Entonces el momento es ahora. Yo quería posponerlo un poco, pero fue mi mujer la que me hizo ver, oye Javier, yo creo que el momento es ahora, es cuando tenemos la necesidad del espacio, es cuando tenemos a Roque en casa disfrutando y pidiéndonos constantemente que estemos con él y que lo disfrutemos juntos viéndolo jugar y crecer. Nosotros vivíamos en un piso de alquiler y tuvimos la gran suerte de que pues, nuestro casero vive fuera y el piso no lo va a necesitar y pues fuimos negociando con él la posibilidad de que no ahora mismo, yo decía, pues están los precios un poco desorbitados y tal, y él nos decía un precio que en principio a mí me parecía alto, pero fueron pasando los años y él, pues como persona mayor que pues es ideas fijas, el precio no lo fue moviendo y los años fueron pasando y entonces pues ya no era tan alto el precio, ¿no? Entonces conseguimos negociar con él un alquiler con opción a compra, de manera que pues una parte importante de la renta tuvimos que subir el alquiler mensual porque tener esa opción tiene un valor, pero una parte de la renta se va descontando del precio de compra-venta y van pasando los años y nosotros ya podemos reformar la vivienda a nuestro uso y disfrute con unas cláusulas restrictivas y que si nosotros nos echamos atrás, pues él se queda un piso recién reformado y si él se echa atrás, nos tiene que indemnizar por todo el valor de la reforma, más un porcentaje de las rentas del sobrecoste que le pagamos, etcétera, ¿no? De manera que nos dimos la mano y dijimos, mira Javier, o sea, ese piso va a ser para vosotros, a lo largo de los próximos 5 años
cuando se presenten unas buenas condiciones o que bajen los tipos de interés, lo escrituraremos, pero ya podemos ahora mismo a nuestro coste reformarlo. Entonces, pues empezamos a llamar a gente que viniesen a verlo, pues un arquitecto, un interiorista, un decorador, una empresa de construcción, y fuimos tocando todos los palos sabiendo que las cosas están como están. Yo tenía un poco las referencias de hace 2 años cuando reformamos la oficina. Es verdad que esta oficina estaba en buen estado y era un contrato de alquiler, que es verdad que conseguimos un largo plazo de 10 años. Pero claro, no era un local en propiedad. Yo no me podía meter a una grandísima reforma en algo que no iba a quedar para mí. Y este caso ya es diferente. Pero en aquel caso yo tenía una referencia de que, siendo un lavado de cara lo que íbamos a hacer, las empresas que vinieron aquí nos dijeron, bueno, si fuese una reforma integral, los costes por metro cuadrado de una reforma integral es, en calidades básicas, 600 euros el metro cuadrado, en calidades medias, 800 euros el metro cuadrado, y calidades premium, si quieres todo en calidades altas, mejores materiales, etc., en torno a 1.000 euros el metro cuadrado. Bien, yo sabía que en los últimos tiempos habían seguido subiendo las cosas, no sabía cuánto, pero yo me quedé con la idea de decir, bueno, pues cuando haga una reforma integral con una de las empresas que me presentó en su día un proyecto que me parecía más interesante, dije, pues me encantaría hacerlo con vosotros. Y bueno, pues como han subido las cosas, nosotros no nos vamos a ir a premium, nos quedaremos en medio, pero vamos a asumir que con las subidas recientes el medio esté ahora en 1.000 euros el metro cuadrado. Pues un piso grande para una familia, multiplicas y dices, joder, las cifras de una reforma empiezan a ser respetables. Bueno, pues yo me estaba equivocando, no sabéis cuánto, porque empezaron a llegar personas a darnos ideas de presupuestos de dónde podríamos andar, y me había quedado corto en un 50%. El medio, ahora estaban hablando de 1.500 euros el metro cuadrado de reforma integral. Conseguimos en una empresa que no era tan grande, que no tiene todo integrado 360 desde el arquitecto hasta la entrega final, etcétera, consiguiendo pues la parte de la decoración, luego un constructor más pequeñito que te lo hace por oficios, etcétera, llegar a entornos de 1.100 euros el metro cuadrado. Y claro, a eso hay que sumar pues el proyecto, hay que sumar después el amueblamiento, hay que sumar pues una serie de cosas, ¿no? Y claro, cuando multiplicas, nuestro piso tampoco es gigante, pero pues es un piso para una familia grande, porque queremos en algún momento tener más niños y ya queremos no tener que mudarnos dentro de 2 o 3 años, y multiplicas por los metros que tiene el piso, y yo digo, pero esto es una reforma que, o sea, esto nos costaría como lo que costaba un piso hace nada, o sea, no hace nada, pues hace 4 o 5 años antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues es el día que me empezaron a decir esas cifras, pues me llevé un jarro de agua fría que lógicamente dije, hablé con mi mujer y le dije, Andrea, es que no nos lo podemos permitir, o sea, es que nosotros no podemos afrontar este coste de esta reforma. Claro, pues imaginaros el chasco, porque al final supone que te quedas en un piso pues que está muy mal distribuido, que tiene todo muy antiguo, los baños, etcétera y tal, pues en unas condiciones que no son las que te gustaría a lo mejor para los próximos años, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos haciéndolo por fases o vamos a un constructor más. En general, esto no os estoy transmitiendo nada que quizá que no sea de dominio público en cuanto a la situación de costes de la vivienda, de las reformas, de la construcción. Ya no hablemos de quien se plantea hacer una vivienda nueva, una obra nueva, porque están hablando, os hablo de entre 1.100 y 1.500, no están pasando ningún presupuesto para obra nueva, quien quiera hacer una vivienda unifamiliar de menos de 2.000 euros el metro cuadrado, construcción nueva. Pues alguien quiere hacer una vivienda normalita de 200, digamos, pues una planta, un garaje y no una casa demasiado grande, estamos hablando de 400, 500.000 euros, terreno aparte, con lo cual estamos hablando de que entre las licencias, el terreno, amueblar, etcétera, pues estás hablando de unos costes que pueden suponer en una hipoteca a largo plazo, pues a lo mejor 3.000, 4.000, estás yendo a esas cuotas mensuales a 25, 30 años. Estamos hablando de algo que, sinceramente, no todo el mundo puede permitirse. Y claro, pues esta gente que venían por allí me dice, sí, es que nosotros no sabemos de dónde está saliendo el dinero porque tenemos más trabajo que nunca. O sea, estos son los costes y no paran de entrarnos proyectos todas las semanas. Claro, a mí me asusta un poco y digo, también esas frases que se escuchaban en 2005 y 2006 y me decía el arquitecto, mira, pero es que los fontaneros, los electricistas que están trabajando para nosotros ganan el doble que yo cada mes y yo soy arquitecto. Esas situaciones a mí como mínimo me hacen pensar que algo no cuadra demasiado bien cuando la semana siguiente voy a Madrid al Foro MedCap y me reúno allí con una persona que tiene años de experiencia, que lleva años trabajando en banca, etcétera. Me dijo, es que pues un poco, no sé si ruborizada o en cuanto a decir, joder, es que no sé cómo explicar esto. Tengo 2 hijos de 26 y 30 años, los 2 trabajando desde hace años, con pareja, y los 2 viven con nosotros en casa. Porque claro, esta situación que yo os estoy contando de Coruña, imaginaros
lo que está pasando pues en ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, 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 ¿no? Claro, pues en zonas que están a 1 hora del centro de Madrid en metro, en transporte público, se han duplicado los precios en 5 años. Hablamos de casas normales, pisos normales de 80, 100 metros cuadrados, 800.000, 900.000. Pero claro, una persona de 30 años con un salario de 1.800 euros al mes y con el de su pareja, se les va el 100% de sus ingresos en pagar una hipoteca de este tipo. Entonces pasan las cosas que pasan, pues viviendo con sus familias, pidiendo ayuda. Hay un gran escalón entre el patrimonio que han acumulado generaciones anteriores, precisamente en parte gracias a la inflación y a su ahorro y su trabajo de los años, la necesidad que tienen las personas mayores de ese patrimonio, que en muchos casos ya necesitan una vivienda más pequeña, no necesitan los ahorros que tienen, etcétera, y la generación siguiente que tiene las necesidades de ese ahorro y le falta mucho para heredar la vivienda o el patrimonio o los ahorros de sus padres. Al mismo tiempo, nos están pasando también, dicen, bueno, pues es que no nacen niños, y entonces, bueno, pues necesitamos esa natalidad, esa mano de obra, de ese crecimiento económico, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre se decía, como aquí nacen pocos niños, necesitamos la parte de la inmigración. Estamos viendo que la tenemos, la inmigración, en los últimos tiempos. Si miráis los datos, en los últimos 3 años están entrando en España más o menos de diferentes nacionalidades en torno a 500.000 inmigrantes al año. Esto es en 3 años 1,5 millones para una población de 48 millones. Estamos hablando de un incremento poblacional del 3% en los últimos 3 años, lo cual es una salvajada absoluta que está detrás precisamente de los datos de crecimiento económico. Entonces importamos ese crecimiento económico e importamos también esa natalidad que en nuestro país no teníamos. ¿Qué sucede? Esto también supone un reto social, porque cuando tú coges el mundo y lo agitas para que se mezcle, yo soy muy de la filosofía de que las líneas que existen en el mundo las pintó el ser humano, pero las pintó por algún motivo. Cuando agitas eso y todo se mezcla, pues vienen muchas cosas buenas que estaban en otros sitios, pero algunas de las que vienen tampoco son tan buenas. Entonces, eso es un reto también en cuanto a que, por ejemplo, yo siempre he dicho aquí que una de las cosas que yo más valoro en un sitio para vivir es la seguridad. Hablamos de problemas para acceder a la vivienda, vamos con la seguridad. Nosotros estamos en una esquinita de España, es una esquinita del mundo, y Coruña o Galicia es una esquinita de la esquinita, y siempre he dicho que estar en una esquinita tenía algunas ventajas importantes. Por supuesto, los que vivan más cerca de la costa o en ciudades más grandes ya han visto los temas a nivel de seguridad ciudadana que empezamos a ver en nuestro entorno. Nosotros lo estamos empezando a ver recientemente. Nos han pasado cosas a nosotros aquí en el centro de Coruña, no estoy hablando de ningún mal barrio, de un sitio en el que haya mal ambiente o zonas marginales, no, estamos hablando del centro de una ciudad en la que hay un buen nivel de vida. He visto en los últimos 2 meses cosas en primera persona que han pasado delante de mis ojos, a mí y a mi mujer, que no pasaban hace unos años. Esto sin duda también es un reto y yo creo que es de los más importantes que tenemos porque yo he tenido la suerte de viajar por diferentes zonas del mundo, algunas más seguras, otras más inseguras, etc. Y creo que cuando volvemos a casa, uno de los mayores privilegios que existen es tener la seguridad absoluta de que tú puedes ir por cualquier sitio, a cualquier hora, sin que ni a ti ni a tu familia le pase absolutamente nada. Si eso empieza a estar en duda en algún momento, el resto de cosas carecen de importancia. Y es algo sobre lo que creo que nuestra sociedad, cuando las generaciones anteriores lucharon tanto para conseguir generar un país como el que tenemos tan maravilloso, con las infraestructuras, con la gran cantidad de trabajadores autónomos, comerciantes, de empresarios, con los beneficios también sociales, el sistema de salud, el sistema educativo que tenemos. Lógicamente, ese tipo de cosas tan buenas que tiene nuestro país es normal que le parezcan atractivas a otras personas que viven en sitios donde no lo tienen. Y hay que generar las oportunidades para que esas personas vengan de una manera sana, de una manera regulada, de una manera, digamos, segura para todos. Pero también hay que preservar todas esas cuestiones tan difíciles de conseguir, como es pues un Estado de Derecho, un respeto a la propiedad privada, unas normas de conducta y una cultura que allá donde fueres haz lo que vieres y no lo contrario.
para que se mantenga pues, el bienestar social que todos tenemos y que tan difícil ha sido de conseguir. Sin duda, tanto el tema de la vivienda, que yo decía, pues me llevo un jarro de agua frío muy importante porque pues me encuentro que si yo a los 42 años, y nosotros de verdad, nosotros no nos va mal económicamente, pero ni mucho menos somos ricos, pero sí que creo que con respecto a la media de lo que hay, a nivel económico estaríamos pues en la media o ligeramente por encima. Si en la media o ligeramente por encima tenemos problemas serios para poder hacer lo que queremos en nuestra vivienda, ¿qué le estará pasando al resto de la población? Entonces algo falla cuando una generación no puede permitirse las cosas fundamentales de la vida como la vivienda o empieza a ver que tiene problemas a nivel de seguridad, sobre lo que creo que debemos reflexionar mucho y sobre lo que creo que es importante que tengamos las cosas claras, que trabajemos en una misma dirección, que haya un cierto consenso de lo que realmente es importante y que demos valor realmente a las cosas que de verdad lo tienen. Y con esto paso un poco venimos de vivienda, seguridad y nos vamos a la parte de salud o digamos quizá la parte que más difícil es que nosotros la controlemos como las cosas que nos pasan a nivel de salud a nosotros y a nuestra familia. A mí, a mi edad, yo tengo ahora mismo 42 años, os he dicho mis retos deportivos, las cosas que a mí me gusta hacer en la vida, el deporte, pues ahora preparar una maratón, etcétera, lo que sea, no tener unas metas de corto y de largo plazo de lo que quiero conseguir fuera de lo que es familia y trabajo. Pues me empiezan a pasar algunas cosas que la verdad es que no me pasaban a los 30 años. Tardo más en recuperar, llevo con una rodilla renqueante, pues ya va camino de un año. También de repente, pues en la playa donde vamos algunos fines de semana, porque tiene allí la familia de mi mujer una casa en Razos, un sitio en el que el mar tiene bastante fuerza, y pues un día cuando ya tenía la rodilla medio recuperada y estaba empezando a hacer ejercicio otra vez, pues la mala suerte de que me cogió una ola en la orilla y me pegó un revolcón, me reventó un hombro y estuve un mes para conseguir recuperar un hombro y una contractura de la espalda otra vez sin correr. Y pues me voy dando cuenta de que tanto los tiempos de recuperación como las lesiones que tengo no es como antes. Es decir, yo ahora si paro un mes o 2 meses de correr, como baja mucho el gasto calórico, rápidamente cojo peso. Cuando me enfrento a una situación de esas tardo meses y meses en recuperar el pico de forma que tenía antes. Y pues cada vez voy viendo que el tiempo que yo tengo como corredor por delante o los hitos que yo podría alcanzar o las metas que yo me puedo poner cada vez van a estar más limitadas en el tiempo, ¿no? Una de las semanas en las que yo estaba un poco frustrado porque me habían pasado alguna cosa de estas fue una semana fatal en la que me empezaron a llegar todo noticias del exterior, pues que pues una de esas semanas para olvidar en cuanto a gente muy cercana a la que le están pasando cosas graves de salud, pues que también diría que cuando yo tenía 25 o 30 años y tenía pues otra perspectiva, otros quehaceres, otras aficiones, etcétera, no me llegaban todas las semanas noticias de gente de nuestra generación que le estuviesen pasando cosas. Un amigo íntimo de la infancia le detectan una enfermedad, además designada como enfermedad rara, crónica, incurable, que ya lo va a tener toda la vida pendiente de eso. Tengo un tío que estaba fenomenal hace 2 o 3 años y que tiene una demencia avanzada, no tiene ni siquiera 80 años, porque ahora a día de hoy 77, 78 años, pues no es especialmente mayor para los tiempos que corren y pues una evolución muy negativa que estamos viendo, pues ese deterioro que nos hace entristecer mucho. La chica que tenemos en casa nos llega un día llorando que a su hermana le acaban de detectar un cáncer de pecho de los más jodidos y que no sabe, pues le están mirando para ver si tiene metástasis o no. 2 directivos de las empresas en las que invertimos hablando con ellos, a uno le detectan un cáncer terminal fulminante que en muy poquito tiempo, con 50 y largos, menos de 60 años, duró muy poco y otro pues con problemas también a nivel de colon, que tiene que reducir sus desplazamientos y reduce mucho sus jornadas laborales y pues la constancia que puede dedicarle al trabajo. Claro, cuando en una semana me llegan todas estas cosas, no sé si son 4 o 5 las que os acabo de decir, yo me paro y entonces voy a esa semana el viernes cuando estoy todo frustrado y le digo a mi mujer, oye, quizá lo de la rodilla y lo del hombro, o sea, esto son unas auténticas gilipolleces, ¿no?
Al mismo tiempo yo estoy viendo lo que está pasando con mi hijo, con Roque, acaba de cumplir 6 años. En las últimas 2 semanas empiezan a pasarme cosas con él que no pasaban con un niño de 2 o 3 años, como que de repente me dice, papi, salimos con la bici y tal, y nos vamos con la bici. Antes, pues cada 200 metros teníamos que parar con la bici. El otro día fue la primera vez que dimos la vuelta completa al paseo marítimo de Coruña, que son como 7 kilómetros más o menos, en los que no se paró ni una sola vez, iba todo el rato por delante de mí sin parar ni un solo momento. Hicimos la vuelta entera, me parece que en 20 minutos, una cosa así que para un niño de 6 años, pues que ya por supuesto sin rodines ni nada, va con una bici que va él solo, con su bici de marchas, todo contento. Claro, a mí me emocionaba cuando veía que estábamos llegando al final del paseo marítimo, y dijo, esta es la primera vez que doy un paseo en bici con mi hijo de 20 minutos, media hora, en los que no se para ni una vez, que ya casi me cuesta seguirle el ritmo y demás, ¿no? Por supuesto, pues ya corre conmigo de vez en cuando 1 kilómetro, 2 kilómetros, ya lo empiezo a apuntar a algunas carreras y sueño con ese momento en el que, como él me va a arrancar las pegatinas, en ese momento en el que los dos más o menos corramos al mismo ritmo y vayamos una carrera de 10K que la podamos terminar juntos de la mano, pues eso es que me van a saltar las... Ya me emociona ahora solo de pensarlo, ¿no? Claro, a la semana siguiente él va a clases de batería y claro, pues yo lo veo pues cuando está ahí en casa y tal, le digo, pues yo pensaba, pues no tiene mucho ritmo, le cuesta, tiene 6 añitos, es un niño grande, pero tiene solo 6 añitos, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos un espectáculo de batería en un sitio, en un local en el que iban todos los padres allí y pues cada uno tocaba sus instrumentos. Estábamos bastante nerviosos porque salía solo allí, había niños que salían con el profesor y él había decidido, dijo que más o menos se sabía la canción y que quería salir sin el profesor. Y yo dije, claro, pues 3 minutos aquí, había como 100 personas allí viendo a los niños, o se va a poner nervioso, se le va a trabar la canción, o va a perder el ritmo y va a ser un despropósito, porque claro, con la batería como pierdas el ritmo y esté sonando la música de fondo y tú no toques más o menos bien, yo dije, bueno, pues a ver, estaba de verdad que muy tenso. Bueno, no puedo sentir más emoción al contaros lo que vi, pues que no es que fuese una canción muy difícil, era como bastante repetitiva, pero no perdió el ritmo en ningún momento, la tocó desde el principio hasta el final, cuando terminó hizo así, todo el mundo le aplaudió, y es una progresión frente a lo que yo conocía en tan poco tiempo que me deja maravillado. Os cuento esto después de los problemas de salud de la gente cercana, porque y diréis, ¿qué relación tiene con lo de tu rodilla y tu...? Pues es que la única solución para los problemas irremediables que nos van a venir en la vida y para el irremediable paso del tiempo que todos sabemos cómo va a terminar es precisamente ese. Tened hijos, tenedlos porque es la única manera de perdurar en el tiempo y de inculcar que siga nuestra cultura y que siga nuestra sangre a lo largo del tiempo. Es decir, mi deterioro físico es el progreso de Roque en los deportes y en sus aficiones. Es decir, ahora quizá me inspira verlo a él o inculcarle a él ciertas cosas y ver cómo él progresa hasta un punto que todavía está muy lejano, su punto de madurez, al mismo tiempo en el que yo veo que voy teniendo mis limitaciones y que cada vez me cuesta más y que cada vez eso es irremediable. Y ojalá que solo sea un tema de rodilla y que no todas las cosas que han pasado a nuestro alrededor nos pase ninguna a mí, porque eso sería una desgracia absoluta, que si le pasa ya no solo pues a mi mujer, a mi hijo, a la gente más cercana, a mis padres, mi hermano, mis sobrinos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, al final decimos, no, los problemas de vivienda y los problemas de seguridad, claro, pero es que si miras atrás en el tiempo, la gente dice, joder, no, es que menudo problema de vivienda tiene nuestra generación. Yo os estoy diciendo, yo con 42 años estoy teniendo dificultades para poder vivir en el lugar que quiero. Miremos un poquito hacia atrás, ¿no? Te vas hacia y dices, bueno, ya no mucho. En 2008, 2008-2012 el problema no era que no hubiese vivienda, es que no había empleo. La gente cuando terminaba la carrera se tenía que ir fuera de España a buscar trabajo. Si miras un poquito más atrás, las innumerables crisis que ha habido, varios ciclos inmobiliarios, etcétera, mi padre siempre dijo, joder, es que en mi generación de los del 50 y pico, 60, los que en el 80 eran chavales pues de 20 y pico años, no queda uno vivo. Uno, alcoholismo, drogadicción, deterioros físicos brutales. Si miras un poquito más atrás, cuando hablabas, da igual con quién hables, de la guerra, la posguerra, el hambre. Mis padres, lo he contado aquí en algún episodio también. Mi madre no tanto, porque porque la familia de mi madre tenían comercios y no trabajaba en la marina de Ferrol, pero la de mi padre
de pequeños cagaban un agujero fuera en la leira, lo que llamamos aquí, en la leira, en un agujero en la tierra, en un tablón, y tenían un cerdo corriendo por el pasillo donde crecían ellos con humedades, agua, no había alcantarillado, no había, o sea, es decir, la miseria más absoluta. Estamos hablando de solo una generación anterior. Según vayamos cada vez más atrás en el tiempo, los problemas que nos encontramos en cada generación son más graves y más inimaginables en nuestra generación actual de privilegios, bienestar y seguridad, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo lo que digo es, bueno, pues sí, tenemos problemas en nuestra generación, pero incomparables a los que han tenido en las generaciones anteriores. Y tenemos problemas en nuestra sociedad, pero toda esa gente que quiere venir viene porque los problemas que tienen en otros sitios son muchísimo más graves. El mundo, teniendo cosas maravillosas o teniendo, digamos, experiencias, momentos, vivencias, sitios que visitar, etcétera, que son absolutamente increíbles y que hacen que todo valga la pena, es un lugar de mierda en el que pasan muchísimas cosas terribles todos los días actualmente, es decir, injusticias, asesinatos, robos, violaciones, cosas terribles que nosotros, por suerte, no las vivimos todavía en nuestro día a día. Esperemos que eso no cambie nunca, ¿no? Con lo cual creo que debemos sentirnos bastante privilegiados si solo lo que pasa es que a lo mejor hay que alargar un poco más la vida en casa de los padres, etcétera, o a lo mejor solo lo que pasa es que nos cuesta acceder a una vivienda, pero tenemos trabajo, cosa que no teníamos hace ya solo en la anterior crisis, que ahora la gente se va olvidando de que las crisis vienen cada cierto tiempo, porque ¿por qué va a bajar la vivienda si lleva 15 años seguidos subiendo, ¿no? ¿Por qué va a bajar? ¿Por qué es normal que les sobre el trabajo dando unos presupuestos que la mayoría de nuestra generación no se los puede permitir? ¿No hay algo que falla ahí en todo esto? ¿Y por qué queremos importar las cosas buenas, pero no miramos hacia las cosas malas de eso, agitar el mundo y de todo lo que viene de fuera? ¿No deberíamos también pensar en que todo lo que hemos construido aquí hay que intentar preservarlo porque ha sido algo que es muy difícil de conseguir con mucho trabajo y con muchos problemas resueltos a lo largo de estas últimas generaciones? Entonces, bueno, pues yo digo, bueno, pues tengo mis problemillas, tengo mis retos profesionales, tengo mis retos personales, tengo cuestiones que me está costando resolver a nivel familiar. Creo que como sociedad también tenemos algunos retos, pero viendo las cosas que pasan en el mundo y viendo también cosas que pasan en nuestro entorno más cercano, digo a veces, joder, déjame como estoy, voy a seguir perseverando y sigamos luchando y teniendo hijos para que persevere nuestra generación, que sigamos avanzando a nivel, digamos, generacional, cultural y como sociedad. Así que, simplemente como balance de este episodio reflexivo, deciros que por supuesto que en la vida se van a presentar contratiempos terribles y debemos sentarnos a valorar cuando estamos bien y no se nos están presentando lo afortunados que somos. Y cuando se presenten, voy a leeros la frase, creo que ya lo he dicho en algunos episodios anteriores, una frase que yo siempre tuve en mi época de trabajo en banca, la tenía plastificada, encuadernada, que me la había dado mi padre. Como decía, pues al final en los temas de salud ya, pues en muchos casos, si recordamos aquellas frases de Steve Jobs en los que decía, pues la muerte al final es el mejor invento de la vida, o sea, es irremediable que nos van a ir pasando cosas. La única manera de continuar verdaderamente a largo plazo aquí es perseverar frente a esos contratiempos mientras estemos aquí porque se van a presentar y tened hijos para que la vida se siga abriendo camino y vaya solventando irremediablemente lo que nos sucederá con el tiempo, ¿no? Y en cuanto a esos contratiempos, hablamos más quizá de la parte profesional, personal, de las cosas que os vayan pasando. La frase que yo tenía colgada en mi escritorio decía: lo que parece diferenciar a aquellos que encuentran en la cúspide de su carrera y aquellos otros que, teniendo una capacidad similar, no alcanzan esa cuota, radica en la práctica ardua y rutinaria seguida a lo largo de años, y esa perseverancia depende fundamentalmente de factores emocionales como el entusiasmo y la tenacidad frente a todo tipo de contratiempos. Ahora sabéis por qué este episodio se titula Frente a todo tipo de contratiempos, porque no sé lo que haréis vosotros, a mí me gustaría que pudieseis sacar algún aprendizaje de todo esto, pero tanto en los contratiempos a nivel profesional como en los contratiempos a nivel
familiar o personal, como en las cuestiones que me vayan pasando a nivel de salud. Por mi forma de ser, quizás soy un poquito tozudo, pero perseveraré frente a todo tipo de contratiempos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que podáis sacar algún aprendizaje y, por supuesto, dejadnos vuestras impresiones en comentarios. Agradeceros muchísimo vuestra audiencia a lo largo de esta 5ª temporada del podcast. Ahora pararemos una temporadita para recargar pilas porque, por supuesto, es muy necesario para volver con ganas de empujar frente a todo tipo de contratiempos en la 6ª temporada del podcast. Nada más, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima temporada y os envío un abrazo muy fuerte a todos. ¡Feliz verano!